continuación, Voces Espíritas. El Centro Espírita Johanna de Ángelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú. Hoy día estamos con Ana, que vamos a hacer el programa Suicidio en la Visión Espírita y vamos a tratar el concepto, consecuencias y prevención. El suicidio, mis queridos amigos, es considerado una infracción de la ley moral y, en consecuencia, quien lo comete deberá expiar el desequilibrio que se provocó a sí mismo y a otros que le son cercanos. Ana, ¿nos puede decir en el Perú qué nos informa el Ministerio de Salud? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos para abordar este tema tan importante, Isabel. En el Perú, el Ministerio de Salud nos informa que el 71.5% de los casos de intento de suicidio es de personas entre 15 y 34 años y que más de 6.000 peruanos fallecieron por suicidio durante los últimos 10 años. Más de 6.000 peruanos, Isabel. En el año 2020, el 21 y el 22, agrupan 30% de casos en ese periodo. Arequipa, Lima, Cusco, Junín y La Libertad registran mayor cantidad de muertes por suicidio. Y en más de la mitad del total analizado, las personas fallecidas no superaban los 30 años. O sea que Así es, Ana. En el libro de los espíritus, ¿qué nos enseña? ¿Cuáles son las causas? Y entonces ellos nos enseñan que el hastío de la vida es una de las causas. Y dice la pregunta 943, Ana. ¿Qué debe pensarse del suicidio que tiene por objeto librarse de las pruebas y desengaños de este mundo? Y los espíritus responden: pobres espíritus que no tienen valor para soportar las miserias de la existencia. Dios ayuda a los que sufren con resignación y paciencia, y no a los que no tienen fuerza ni valor. Las tribulaciones de la vida son pruebas o expiaciones. Dichosos los que las soportan sin murmurar, porque serán recompensados. Así es. Qué terrible es el suicidio realmente, porque tiene el hombre, entonces nos preguntamos, derecho a disponer de su propia vida, y los espíritus superiores y todas las religiones nos enseñan que no, porque solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de la ley de Dios. ¿Y qué sucede? Que nosotros, los seres humanos, no nos damos cuenta de la importancia de las leyes divinas y transgredimos siempre las leyes de Dios. Entonces, no es siempre voluntario el suicidio, Ana. El suicidio puede ser voluntario o puede ser involuntario, el suicidio. O sea, hay personas que deciden por propia voluntad acabar con su vida, pero también hay personas, Isabel, que son inconscientes. Por ejemplo, las personas con vicios, que por las drogas
a veces una sobredosis de drogas los lleva a morir antes de tiempo, ¿no? Como el alcohol, un accidente por estar en estado etílico, la persona muere, de alguna manera es un suicida involuntario, porque a ver, su intención no era quitarse la vida, sin embargo, pierde la vida por haber conducido en estado etílico. Entonces, puede ser voluntario, es el que decide por propia voluntad, ante las dificultades de la vida, optar como solución el suicidio, y hay muchas formas de suicidarse, como podemos haber visto durante tantas veces, ¿no? Con armas de fuego, por horca, tirarse al vacío. Entonces, como decía en la pregunta 946, Isabel, pobres las personas que no tienen valor para soportar las miserias de la vida, porque todos en la tierra vivimos problemas, dificultades en el hogar, en el trabajo, falta de amor, la soledad, enfermedades muy graves, pero Dios ayuda a los que sufren con resignación y paciencia. Vale decir que tenemos que aceptar las pruebas con paciencia, no rebelando, no quejando, ¿no? Entonces, los que no tienen fuerza ni valor, ellos no van a ser ayudados, obviamente, porque sabemos por la doctrina espírita que las pruebas y las expiaciones las tenemos que vivir sí o sí, ya por estar acá en la tierra, Isabel. Así es, por eso es tan importante la paciencia, la resignación y aceptar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos quejamos, renegamos y no entendemos que los que nosotros no soportamos la miseria, los sufrimientos, es que todo lo que nosotros vivimos es por merecimiento. Si tú no quieres sufrir más, no transgredas ninguna ley divina. Y la paciencia y la resignación es cuando tú entiendes que la vida continúa, que no es la única vida que vivimos muchas experiencias, muchas vidas pasadas, y entonces a veces este dolor nos corresponde porque nos hemos suicidado, porque hemos hecho daño a los demás. En esta vida misma, si tú eres infiel, te drogas, te alcoholizas tu vida, estás haciendo sufrir a tus seres queridos, y en la próxima vida vas a sufrir lo que hiciste sufrir a los demás. Pero nosotros, como no entendemos eso, le voy a hacer una pregunta a Ana. En la pregunta 946 del libro de los espíritus, los que han inducido al infeliz a ese acto de desesperación, ¿sufrirán las consecuencias? La respuesta que dan los espíritus superiores es: oh, desgraciados de ellos, porque responderán de él como de un asesinato. Porque sabemos, Isabel, que muchas veces las personas en un momento que están desesperadas pueden tener amigos, conocidos, que les inducen, ¿no? Que les dicen, bueno, sí, cuando alguien está sufriendo, mejor es partir, irte, porque ante el sufrimiento, la doctrina materialista enseña que después de la vida no hay nada. Entonces, muchas personas inducen al otro a cometer este acto creyendo, entre comillas, que lo quieren ayudar, pero lo que están haciendo es incitando a esta persona a transgredir la ley divina, y ellos también van a responder ante Dios, porque esto también equivale a un asesinato. Ana, ¿y qué dirías de esos infieles que destruyen los hogares, que hacen infelices a las mujeres? Por decir un pequeño ejemplo, y la esposa o la pareja se suicida. ¿Qué consecuencia tendría este hombre? Bueno, este hombre en realidad ha tenido una conducta muy, muy irregular, ¿no? Muy negativa, porque no es moral ser infiel, hacerle daño a tu esposa, porque sufre la familia completa, el hijo, ¿no? Entonces, si la mujer se suicida por lo que ha hecho el hombre, vale decir, de alguna manera puede también el hombre haber contribuido. Sin embargo, nadie te fuerza a suicidarte. La opción es voluntaria de esta mujer, porque a mí mi esposo me puede ser infiel, pero no necesariamente yo por eso me voy a suicidar, si tengo fe, si sé que la vida continúa.
continúa, ¿no es cierto? Así es, porque en la pregunta 9400 del libro de los espíritus, miren lo que pregunta Allan Kardec. Qué interesante es este estudio. El hombre que lucha con la necesidad y que se deja morir de desesperación puede considerarse como suicida, y miren lo que nos responden los espíritus. Es suicida, pero los que causan su necesidad o que podrían remediarla son más culpables que él, y éste encontrará indulgencia. No creáis, sin embargo, que sea completamente absuelto, si ha carecido de firmeza y perseverancia, si no ha hecho uso de toda su inteligencia para salir del atolladero, desgraciado de él, sobre todo si su desesperación nace del orgullo. Quiero decir, si es uno de esos hombres en quienes el orgullo paraliza los recursos de la inteligencia y que se avergonzaría de deber la existencia al trabajo de sus manos y que prefieren morirse de hambre antes de descender en lo que llaman su posición social. Yo conocí un caso de una persona que por necesidad trabajaba en un banco y robó por necesidad para su familia, y luego se suicidó para que no tengan vergüenza. Pues esta familia pasó hasta el día que murió la esposa y los hijos más vergüenza que nunca, porque se enteraron de que el papá había defalcado y que se había suicidado, y porque además jugaba cartas. Entonces no creamos que suicidándonos vamos a dejar que esta existencia de la familia se sienta bien. Al contrario, le estás dejando un dolor terrible, porque no hay peor dolor del familiar. Hay dos dolores, para el que parte y para el que queda. ¿Qué dices, Ani, tú? Isabel, sí, porque en realidad este señor, por el caso que tú cuentas, se dejó llevar por el orgullo, ¿no? Porque obviamente a la hora que todo el mundo se enterara que él había robado, iba a ser incluso, puede ser metido a la cárcel e iba a desprestigiar a toda su familia. Sin embargo, prefirió quedar mal ante Dios, él en su ingenuidad, que ante los hombres que estamos en la tierra, ¿no? Porque cuando cometemos un error tenemos que tener el coraje moral para enfrentarlo y no para huir de él, menos con el suicidio. Pobre la familia que quedó devastada, ¿no? Porque al final igual se enteraron todos y encima perdieron al padre, al esposo. Y además que este sostén de la familia. Imagínate cómo quedan los hijos pequeños, la pobre esposa tiene que trabajar de lo que sea para salir adelante. Por eso, el suicidio, que tiene por objeto evitar la vergüenza de una mala acción, es tan represible como el causado por la desesperación. El suicidio no borra la culpa de antes, al contrario, hay dos faltas de una. Cuando se ha tenido valor para hacer mal, es preciso tenerlo para sufrir las consecuencias. Dios juzga según la causa y puede a veces disminuir los errores. Y es verdad lo que dice acá Ana, porque si has tenido el valor para jugar cartas, para robar, para hacer el mal, también tienes que tenerlo para afrontar la vida. ¿Qué dices tú, Ani? Es que sí, Isabel, porque eso se llama coraje moral, ¿no? Y dar ejemplo. En la vida todos nos equivocamos, pero escapar de nuestros errores de esa forma es algo que, en vez de ayudar a esta persona, la compromete, porque en otra vida va a tener que responder ante todos por lo que hizo. Y en el mundo espiritual también se irá al Valle de los Suicidas, donde sufrirá y se arrepentirá de ver a su familia sufriendo por lo que él hizo. Ani, vamos a hablar un poquito del Valle de los Suicidas, que para los católicos sería el infierno, ¿no es así? Sí, Isabel. Porque el Valle de los Suicidas está dividido según los errores, las expiaciones, las causas de cada uno. ¿Y qué sucede? Hay el Valle de los Suicidas, donde están todos los suicidas. Y es terrible, sufren. Una de las, las características es que no tienen luz, no hay sol, no hay planta, es un lugar oscuro. ¿Puedes un poquito representar, Ani?
Sí, el piso es fangoso, es sucio, y las personas viven como en cavernas y lloran, se lamentan, sufren. En realidad es un sitio muy desagradable, ¿no? O sea, nos enseña la doctrina espírita que el Valle de los Suicidas es un lugar tenebroso. Y realmente, para las personas que quieren tener una idea, les invitamos a ver por YouTube la película Nuestro Hogar. Está basada en la experiencia de un médico que partió por suicidio involuntario y estuvo en el Valle de los Suicidas, y está representado muy bien, Isabel, en esa película, cómo es el lugar, ¿no? Así es, pero en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 5, vemos la responsabilidad del materialismo también, por la forma equivocada que pensan de que lo que es suicida, y la ciencia no representa soluciones conscientes de este problema, ¿no es así, Ana? Porque se han realizado muchos esfuerzos para prevenir el suicidio, que han crecido en el mundo, y después de la pandemia más, liderando con los factores inductores psicológicos que están presentes en el individuo, en la escuela, en la familia o incluso en las redes sociales, que hay tanto bullying ahora. Sin embargo, poco se dice del verdadero antídoto contra el suicidio. ¿Y cuál es el antídoto? La creencia de la supervivencia del alma después de la muerte. Aquí está realmente el kit de este problema. Y que el cambio de visión que tú tengas forma en que realmente se presenta la vida, y es posible teniendo la calma y la resignación que te dé Dios, más allá de la confianza, el futuro y serenidad. Por eso soportar los problemas en esta existencia, por difíciles, adversas que sean, realmente es un desafío, y lo vamos a lograr, porque al suicida, ¿qué le llega? La sorpresa tras el acto cometido, percibe que la muerte no existe, y que en lugar de acortar, de solucionar sus problemas, tendrá que recomponer su perispíritu lesionado por esta actitud infeliz, por este error que ha cometido, y recibirá el perdón de Dios a través de una nueva oportunidad de reencarnación, solo que ahora con dificultades agravadas por la forma que ha cortado su tiempo en la tierra. ¿Qué opinas, Ana? Sí, Isabel, en realidad, como dice, ¿no?, acá en el Evangelio, que el antídoto contra el suicidio es el conocimiento, el saber que la vida continúa, que la vida no termina con la muerte, seguimos vivos, simplemente pasamos a otro lugar, ¿no? Vamos al mundo espiritual, pero la vida continúa. ¿Y qué pasa? La persona que pensaba que su problema, su sufrimiento terminaba con la muerte, se da con la sorpresa que no es así. Entonces, tras el acto cometido, esta persona empieza a encontrarse en perturbación, porque la vida continúa, sin embargo, en una situación mucho más difícil y más dolorosa. Sabemos también, porque Dios es misericordioso, que en algún momento, cuando esta persona se arrepienta, que pida a Dios perdón, en el momento que Dios decida, le darán una nueva oportunidad en una siguiente encarnación, en una siguiente vida, pero la siguiente vida va a tener dificultades agravadas. ¿Por qué? Por la forma en que acortó su tiempo de vida en la tierra. Además queda su perispíritu, su doble etérico, como lo quieran llamar las personas, deteriorado, porque si se metió un balazo en la cabeza, ese perispíritu va a venir afectado del cerebro, y es así que vienen los niños especiales o con enfermedades. Problemas mentales. Isabel, también recalcar que el perispíritu es el cuerpo espiritual, nuestro cuerpo fluídico. Cuando nosotros tenemos nuestro cuerpo físico y tenemos nuestro cuerpo espiritual, y también el espíritu, ¿no? Está compuesto de 3 partes: espíritu, cuerpo espiritual y cuerpo físico. Y el cuerpo espiritual sale envolviendo al espíritu y tiene la misma forma que tenemos nosotros, pero como se ha lesionado, como se ha metido, digamos,
un balazo en la cabeza, esa parte del cerebro está deteriorada, dañada, ¿no es cierto? Y se va a ver así, el suicida se va a ver con toda esa parte del cerebro abierta, con la sangre, y va a repetir su muerte durante mucho tiempo. A veces, por ejemplo, si acortamos nuestra vida, nos tocaba morir a los 80 y nos suicidamos a los 50, esos 30 años que nos faltaba de vida los va a vivir el suicida de una forma muy dolorosa. Así es. Entonces, vamos a hablar, Ana, de las consecuencias de los suicidios. El tiempo pasa tan rápido. El suicidio puede ser considerado como una tragedia personal y familiar y, en consecuencia, un problema de salud pública. Es un problema para la sociedad, porque todos sufren y todos tienen vergüenza. Desde el punto de vista de los que permanecen en la tierra, los familiares y amigos del que se suicidó, que experimentarán abatimiento, vergüenza, culpa, tristeza, rabia, arrepentimiento, desesperanza según su creencia. Y además existirán dudas sobre las verdaderas razones que hicieron que esta persona tomara una actitud tan extrema. Este impacto es temporal, pero no menos doloroso. Yo conozco, Ana, a una familia de los dos lados, que el chico tenía la novia, se metió un balazo en el baño. La novia se quedó abatida, avergonzada y le echaba la culpa a la mamá, porque decía que su vida desde niño él había sufrido mucho. La mamá, que también, porque fueron las dos vertientes al centro espírita. Yo conocí a la mamá desde hace muchos años. La mamá tenía lo mismo y le echaba la culpa a la novia. ¿Por qué? Porque el que se suicida, tú no sabes por qué tomó esa decisión y los familiares se sienten abatidos. ¿Qué opinas, Ana? Bueno, sí, Isabel, yo me imagino que debe ser muy doloroso pasar por esa experiencia, ¿no? Tanto para la novia, perder al hombre que quería, como para la mamá de la novia, también por la hija, ¿no? Entonces siempre vamos a dañar muchísimo a nuestros familiares, a los que nos rodean, y ellos van a pensar por qué se suicidó, por qué nos hizo esto. Entonces realmente yo creo que las personas que tomen conciencia de este dolor que van a dejar acá en la tierra a sus familiares es un gran motivo para decir no, nunca va a ser una opción el suicidio. Así es. Pero además también hay un desequilibrio psicológico de los sobrevivientes, de la familia, porque normalmente quienes tienen una relación cercana con el suicida tienen un alto factor de riesgos de desequilibrio psicológico y recurren a la misma medida, o sea, el suicidio, por no soportar el hecho sucedido. Son los llamados sobrevivientes que requieren cuidado y atención continua. Entonces, si tú, que nos escuchas, sobrevives a un hijo, a un esposo, a un familiar, o conoces a alguien que está sufriendo esta gran pena, dile que vayan al centro espírita. Nosotros atendemos todos los miércoles de las 5:30 de la tarde hasta las 7, estamos para escuchar a las personas y nuestros trabajos son gratis. Pueden visitarnos en Luis Felipe Villarán, 1010, oficina 101. Pero hay otra cosa terrible. ¿Qué pasa, Ana, con el que llega al plano espiritual? Sí, Isa, en realidad quería comentar un poquito, ¿no?, sobre este desequilibrio psicológico que causa especialmente en los niños. Imagínate un niño que ama a su padre, que el padre se suicide. Ya el niño queda con un daño psicológico eterno, ¿no?, que tiene que ir a terapias y tantas cosas de lo cuales la persona que ha cometido el acto no piensa antes de actuar, ¿no? Así es. Bueno, y la llegada al plano espiritual, Isabel, para el suicida, desde el punto de vista de la doctrina espírita, los relatos presentes en la bibliografía sobre este tema, en los diferentes libros como El cielo y el infierno, por ejemplo, señalan que la llegada del suicida de forma adelantada al mundo espiritual le proporciona sensaciones muy dolorosas en vista de la situación de sorpresa ante los acontecimientos supremos e irremediables, como cita el autor espírita también Emmanuel en el libro del Consolador, ¿no?
Entonces, como en estas circunstancias la persona no se encuentra debidamente preparada porque pensaba que todo terminaba con la muerte, que ella se salvaba del problema, ¿no? La situación de sorpresa le trae amarguras terribles, ¿no? ¿Cuál es la primera? La desilusión. Esa desilusión que le espera al suicida es la realidad de la vida, que no termina tras la vida física. Y luego sobreviene una serie de tormentos por esta decisión equivocada, Isabel. Así es, y realmente, queridos amigos, qué importante es que conozcan el espiritismo. Usted puede ser católico, evangélico, no importa, pero tendría que darse la oportunidad de escuchar que somos espíritus eternos y que en el mundo espiritual hay hospitales, hay lugares terribles, hay lugares maravillosos. Entonces la primera es que se suicida y qué desilusión al ver que está vivo y que seguirá sufriendo tormentos por esta decisión equivocada. Terrible realmente. ¿Y qué padecimientos físicos tendrá Ana? Porque también tendrá, hay suicidas que sienten padecimientos físicos del mundo. En realidad, Isabel, sí, ¿no? O sea, hay suicidas que siguen sintiendo los padecimientos físicos del momento final, cuando estuvieron en la Tierra. Otros sienten esas impresiones del daño que se han causado, como dije anteriormente, años y años, ¿no? Del agente tóxico que se lo llevó. O, por ejemplo, como dije, la perforación del cerebro por un balazo. Por ejemplo, si se suicida tirándose bajo un tren, va a sentir el peso de las ruedas de este tren al que se arrojó. Entonces, ese es el que se tira al mar, por ejemplo, se suicida tirándose al mar, va a estar viendo este paisaje triste y silencioso de las aguas sobre sus restos, sobre su cuerpo, ¿no? Y va incluso a sentir la descomposición del cuerpo. Entonces yo creo que este afán de partir de la vida antes de tiempo es un gran error, ¿no es cierto? Porque hay que preservar la vida el tiempo que Dios decida. Dios nos la da y Dios nos la quita, Isabel. Hay que tener coraje. Así es, porque para vivir en la tierra, que la tierra es un lugar de los más inferiores, hay otros lugares maravillosos donde no somos tan como nosotros los inferiores. Todo lo de la tierra somos unos más que otros. Por eso es que vivimos tanto terrible afán de lucha, de posponer las tareas en el mundo, de desviarse. Y hay unos que se sienten héroes. Yo tomé esa decisión porque soy fuerte. Y en realidad estás negando la ley de amor y estás rebelándote contra Dios, cuya justicia siempre viene acompañada de misericordia. Entonces no nos equivoquemos, queridos amigos, en las decisiones que tomemos en esta vida. Y es un aprendizaje, una lección. Tus sufrimientos, encáralos realmente con coraje. Y va a pasar esta vida, mira, unos viven hasta los 30, otros 40, 50, 100, 80. Este tiempo pasa, vivamos lo mejor posible, porque la reencarnación del suicida, debido al ataque a sí mismo, trae consigo los reflejos de un nuevo cuerpo físico, pero con desequilibrios. Y hay que ver los padres que reciben con amor a sus hijos que tuvieron algún vínculo espiritual cuando regresa a la tierra. Entonces, Ani, ¿cuáles son los factores de riesgo de suicidio? Bueno, sabemos que primero el padecimiento en el mundo espiritual y en una encarnación nueva pueden nacer con deformidades, con deficiencias, psicopatías, problemas psicológicos, psiquiátricos, pueden nacer parapléjicos, con hidrocefalia, tantas cosas, Isabel, porque Dios es justo, es perfecto, y si alguno de nuestros hijos viene con una deficiencia, tenemos que recibirlo con amor, porque estamos ayudando a un espíritu que se equivocó y que viene a nuestro hogar para que nosotros lo ayudemos en su dolor, en su aflicción, ¿no es cierto? Porque obviamente cada vez que hacemos algo equivocado, algo malo, estamos nosotros recibiendo después los efectos de esa situación en la nueva vida que nos va a tocar, ¿no es cierto? Así es, realmente que sí, porque
Mira, ¿cuántas personas vendrán con trastornos mentales orgánicos? Esa depresión terrible, esa esquizofrenia, muchas veces es por eso. También naturaleza sociológica, como las peleas y desencuentros con familiares y el alcoholismo. De naturaleza económica, como la pérdida de trabajo, crisis financiera. Entonces, esos factores de riesgo de suicidio hay que ver. Muchas personas de trastornos psiquiátricos también deciden suicidarse porque dicen, ya no quiero sufrir más terrible situación. Conocemos a tantas, después de la pandemia hay tanta gente que está deprimida. No hagas, no tomes esa decisión. Porque, sí, porque en realidad nosotros sabemos que en la Tierra nos toca vivir diferentes pruebas, ¿no es cierto? Muchos vamos a vivir la parte falta económica, carencias, otros vamos a vivir problemas de salud muy fuertes, otros vamos a vivir la soledad, el abandono de los padres, en la ancianidad también la ingratitud de los hijos, y cuántas situaciones, pero las estamos viviendo con un fin útil, para que a través de estas experiencias maduremos, para que nos elevemos espiritualmente. Entonces, en vez de buscar soluciones rápidas, profundicemos. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué me pasa esto? Y esto, Isabel, es lo maravilloso del espiritismo, que nos explica, nos esclarece por la ley de causa y efecto y la reencarnación, que nadie vive lo que no debe. Así es. Mira, según la OMS, el trastorno mental es la mayor causa de los que cometieron suicidio. Y hay trastornos mentales diagnosticables, pero a pesar de esto, las personas con salud mental como depresión y esquizofrenia no buscan ayuda. Por eso, la mayoría de suicidas dan señales. No quiero vivir, no me quiero levantar, tengo un sentimiento que no valgo nada. Entonces, esto de acá son pedidos de ayuda que nosotros no debemos ignorar. Porque cuando un familiar pasa eso, también miren abusos violentos como privación, negligencia, abuso en la infancia, violencia doméstica, economía precaria, falta de acceso y de oportunidades a la educación, ser víctima de bullying, alcoholismo, enfermedades mentales, ausencia grande de desempleo, uso de alcohol, droga, hostilidad, impulsividad, entonces desesperación. Todo esto quiere envidia, odio, celos, abandono, humillación, desesperanza, es caldo de cultivo para un suicidio. ¿Qué dices, Ani? Bueno, por eso es que es muy importante que si tenemos un familiar que dé estas señales, ¿no?, de depresión, de tristeza, busquemos ayuda profesional. Para eso están estos grandes médicos, psiquiatras, psicólogos, que pueden ayudar a prevenir, ¿no?, a ayudar a esta persona. No debemos ignorar estos pedidos de ayuda, muchas veces silenciosos, porque muchas veces la persona no te va a decir, estoy con depresión, me quiero suicidar. Sin embargo, ya ante la depresión y esas situaciones difíciles, la persona ya está en su mente queriendo huir de la vida, huir de la realidad. Entonces, yo creo que los que estamos cerca tenemos que estar vigilantes, sobre todo cuántos niños, Isabel, se han suicidado por el bullying. Así es, y los padres tenemos que ayudar, pero también hay otros factores espirituales del suicidio, que son disgusto por la vida y la falta de fe y conocimiento de la justicia y misericordia de Dios, cobardía moral, que no creen que hay nada en el futuro, que dudan del futuro, ociosidad y saciedad. Y miren, la saciedad está ligada a una vida monótona, sin metas, mientras que la ociosidad son creencias negativas en las que los espíritus oportunistas aprovechan para provocar tragedias, como inducir, por ejemplo, el suicidio. Entonces, el suicidio en las obras de Allan Kardec, ¿qué nos enseñan, Ani?
Bueno, el suicidio en las obras de Allan Kardec nos dice que el espírita, ¿no? Permite que se vea el mundo bajo un punto de vista elevado, que se reconozca que decepciones, infelicidades, desafectos son dificultades desagradables, dolorosas, de un viaje, comparadas al futuro que nos espera. ¿Qué quiere decir? Estamos viviendo esto por algo, pero si lo aceptamos con resignación, vamos a poder llegar más adelante, cuando nos toque partir de una forma natural a un lugar mejor, porque habremos, vale decir, sobrellevado de una forma saludable que nos da el espiritismo estas situaciones tan dolorosas que vivimos todavía en la tierra, Isabel, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es comprender esto, ¿no? Así es. Y Ani, en El cielo y el infierno, un libro, Allan Kardec dedica el capítulo 5 a los testimonios de los espíritus que cometieron suicidio y que empezaron su vida en el mundo espiritual con las consecuencias de sus actos. Estos son casos muy dolorosos que muestran la fragilidad humana que requiere nuestra compasión. Y también en el libro Memorias de un suicida, de Ivonne do Amaral Pereira, ella nos cuenta la historia de 5 personas ilustradas que viven en Portugal en el momento de la codificación, a pesar de ser personas cultas, inteligentes y muy bien informadas. Ninguno de ellos se interesó por saber un poco más acerca de la nueva doctrina, y en los momentos de desesperanza no encontraron consuelo en sus corazones y terminaron cometiendo suicidio. Entonces, ¿cómo prevenir el suicidio, Ani? El suicidio. Bueno, en realidad, a través del conocimiento, ¿no es cierto? Para los que nos están escuchando, les agradecemos mucho el compartir con nosotros este conocimiento que nos da la doctrina espírita, porque si usted tiene un familiar, un amigo que lo vea deprimido, que lo vea que está sufriendo mucho, háblele, converse con él de que la vida continúa, de que la muerte no existe, infórmense, porque yo creo que el conocimiento es lo que más nos ayuda a evitar estos errores que por ignorancia muchas veces las personas optan, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos varias personas que han ido al centro espírita que dijeron que alguna vez, en algún momento, pensaron en el suicidio como una solución, pero que ahora que conocen la doctrina y saben que todo les va a ir peor si lo hacen, entonces ya se quitaron esa idea, aunque sea por temor, Isabel, a lo que te va a tocar después, es que no lo hagas. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos enseguida con este tema tan importante, el suicidio en la visión espírita. La conferencia presencial, todas nuestras... El Centro Espírita Joana de Ángelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna, y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú. Continuamos con Voces Espíritas. Bueno, continuamos con el tema de hoy, suicidio en la visión espírita. ¿Qué es tan importante? ¿Cómo prevenir el suicidio? ¿Qué dices, Ani, tú? Bueno, yo creo que la primera forma de prevenir el suicidio es la comunicación, ¿no? Así es. Informando sobre esta situación, hablando con las personas que nos rodean, que no la vemos bien, porque el suicidio se está considerando ya una pandemia global, Isabel. En todo el mundo, la gente está por el materialismo que todavía impera, están optando por suicidarse. Entonces, tenemos también cómo prevenirlo acudiendo a los profesionales de la salud, a través de la educación, de la familia, las comunidades, ¿no? De los legisladores, y finalmente agregamos a través de la fe.
Esta fe que nos da el conocimiento basado en la razón, la fe razonada, que es la fe espírita. Creo porque entiendo, y todo lo que entiendo va con la lógica. Esto es lo que me ayuda, la razón me ayuda a tomar una decisión acertada, ¿no es cierto? Hay que valorar la vida. Así es, también entrégate al servicio del bien al prójimo. Sea lo que sea, tu vecino, tu hijo, tu esposo. Es decir, tenemos que hacer el bien, porque eso nos ayuda a nuestras propias perturbaciones, pero yo me he dado cuenta que las personas que están perturbadas no hacen nada por nadie, son muy egoístas. Entonces tenemos que hacer lo contrario, concientizar a los demás también respecto a las consecuencias del acto en el más allá, de los dolores que vas a tener, porque has ultrajado las leyes divinas. Dialogar con bondad y paciencia con algún familiar que tú creas que está teniendo ideas suicidas, sugerirle que se den un poco más de tiempo mientras puedan solucionar su problema. Evitar ofrecer motivos ilusorios para esperanzas fugaces, que el tiempo lo deshace. Vivimos en una ilusión a veces terrible. Fomentar la valorización personal de la vida y encender la luz de la desesperación. Entre otros recursos, el optimismo, lecturas edificantes, espirituales. En el Centro Espírita hacemos paces, lecturas bonitas y el uso del agua fluidificada. Entonces la prevención del suicidio, dijimos, empieza en la casa, en el Evangelio en el hogar. ¿Qué podríamos añadir, Ani, del Evangelio en el hogar? Que es un camino de liberación para toda la familia. Bueno, yo creo que el Evangelio en el hogar, en la familia, es tan importante porque si nosotros nos acostumbramos una vez a la semana a hacer un evangelio reunidos en familia, y a veces la familia no desea hacerlo o el hijo no quiere, no importa. Por ejemplo, yo lo hago solo en mi casa, ¿no? Entonces yo leo el evangelio según el espiritismo. Tenemos esta obra maravillosa en el cual las parábolas, las máximas de Jesús están explicadas de una forma fácil, sencilla, para la comprensión de cualquier persona, que no trae alegorías, no trae malas interpretaciones, sino todo es claro. Cuando hacemos el evangelio en el hogar, el mismo día, a la misma hora, y lo hacemos con fe, con sinceridad, vamos a recibir a los espíritus amorosos que vienen a ayudarnos, que inundan nuestro hogar, que limpian nuestras casas, alejan la oscuridad, las sombras, llenándolo de un ambiente equilibrado, amoroso, y nos apoyan, nos amparan. Entonces, por eso, Isabel, yo creo que es muy importante recomendar el Evangelio en el hogar en todas las familias del Perú. Así es. Y Divaldo nos dice, en su experiencia de tantos años, tiene 76 años su centro espírita, que vivimos momentos graves de vacío existencial. Las personas nos sentimos vacías y la criatura humana conquistó el universo, pero se perdió a sí mismo, a pesar de estar rodeado de excelentes tecnologías. Qué cosa tan increíble. ¿Qué nos dice? Que el sexismo, el abandono de la familia y el consumismo son factores de desequilibrio de la criatura humana que, buscando tener cosas, se olvidó de la esencia para la vida. Y yo realmente añadiría que las personas por un celular matan hoy en día. Quieren lo último en tecnología. ¿Para qué? Díganme ustedes. Y también el amor es escaso y el ser humano se olvidó del amor en su esencia para pensar exclusivamente en qué, en el intercambio de sensaciones y no en el intercambio de emociones. En consecuencia, observamos la depresión y
al profundizarla, el suicidio se presenta como solución, porque borraría las aflicciones y permitiría disfrutar de la paz. Gran error de los suicidas. ¿Qué dices, Ani? Sí, Isabel, lamentablemente, ¿no? Las culturas materialistas, diciendo que todo termina con la muerte, hace que muchas personas lo elijan como opción. Sin embargo, como dice tan claramente Divaldo, hemos avanzado mucho en lo que es la tecnología. Sin embargo, la mayoría de las personas andamos con vacíos existenciales, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué pasa? No tenemos todavía claro el sentido de la vida, en especial los jóvenes, ¿no? Dicen, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? Entonces, como no encuentran respuestas, se sienten vacíos. El espiritismo, gracias a Dios, nos da las respuestas a todas estas preguntas, como de dónde vengo, por qué estoy en la tierra, por qué sufro, a dónde voy. Y estas respuestas ya nos ayudan a que nuestra vida tenga un sentido, Isabel. Y qué importante es eso. Isabel, permíteme dar los teléfonos de cabina para la persona que desea hacer alguna pregunta. Nos puede llamar al 617-6629, 617-6629 o al 467-5557, 467-5557. Muy bien. Pero además, Ana, el suicida transfiere el problema para más adelante, porque se da con la sorpresa que vivirá. Y al vivir, lleva el problema y la agresividad que usó para aniquilar el cuerpo. Por eso no sintamos recelo, vergüenza de pedir ayuda. La existencia humana es un intercambio de valores y de favores. Divaldo Franco tuvo una hermana que se suicidó en el 39, cuando él era muy joven. Y ella perdió su empleo y pensó que suicidarse era la solución. Su hermana se le apareció, porque él es medio, y le gritó desesperadamente: no hagas esto, nadie muere. Así Divaldo Franco vivió el drama, conoció el vacío existencial y lo llenó con el ideal. Una vida sin ideal no es una existencia, es vegetación. Busquemos cualquier ideal porque vale la pena vivir. Quiere decir que todos podemos tener un momento de pensar en el suicidio. Y el gran coraje de Divaldo dice, no es suicidarse. Suicidarse es huir a ninguna parte. El gran coraje que es vivir y enfrentar con desafíos. Luego tenemos que recordar lo valiosa que fue esa decisión de seguir viviendo. ¿Y qué hace Divaldo hoy en día? Vive sus ideales enriquecedores como ejemplo de superación, porque como espírita verificó la inmortalidad del alma a través de la ciencia de la observación, concluyendo que el suicidio es un gran error. Busque los recursos de la ciencia médica, ayúdese. ¿Qué dice Sani al respecto? Bueno, en realidad, importante que la gente sepa que Divaldo Pereira Franco es el mayor conferencista internacional medium que hay en la Tierra, ¿no? Que ha dedicado más de 70 años a la labor espírita, que tiene sus ahí en Brasil, en Salvador Bahía, tiene Remanso de Amor, con cuántas familias que él ha ayudado durante tantos años. Entonces es un hombre con una experiencia extraordinaria y nos viene a narrar su experiencia, que has contado, Isabel, también, de que su hermana se suicidó y que cuando él iba a optar por esa opción, su hermana se apareció, que le dijo que no lo haga, porque claro, como él es medium vidente también, podía ver el espíritu de su hermana que venía a decirle, no lo hagas, vale la pena vivir. Entonces son experiencias de vida de él, ¿no? Me gusta mucho también cuando dice, el gran coraje no es suicidarse, porque suicidarse es huir a ninguna parte. A nada. A nada, al contrario, a un sitio peor. Y el coraje está en enfrentar los desafíos, en enfrentarlos de una forma saludable, con fe, entendiendo por qué me pasa esto, vine de una vida pasada o por algo que he hecho en esta vida también, errores que he cometido, ¿no es cierto? Así es. Por eso, permítase el derecho de vivir. Usted no es el autor de su vida.
y no piense como materialista, la nada después de la nada, porque eso no existe. Cada uno de nosotros representa el efecto de una causa mayor que es Dios. Todo y cualquier esfuerzo que haga por sobrevivir será una colección de bendiciones para su valiosa existencia. Puede que no sea valiosa por ahora, pero es valiosa para otros. Ofrézcala como ideal para que otros vivan. Y en lugar de terminar un viaje rico en oportunidades desconocidas, prolónguela y verá que morir es un momento de interrupción física, pero desencarnar, liberarse de la materia, es un proceso largo que solo la iluminación interior puede brindar. Me parece maravilloso. ¿Qué opinas, Ana? Bueno, acá realmente nos está invitando Divaldo a hacer cualquier esfuerzo para sobrevivir, para seguir adelante, porque la vida es una bendición que Dios nos brinda y no debemos menospreciarla. Como dice, puede ser que tú ahora puedas sentir que tu vida no vale la pena, pero vale la pena, no solo para ti, sino también para los que te rodean. Haz cosas buenas, ayuda a los demás, trabaja la paciencia en el hogar, la tolerancia con tus amigos. En vez de quitarte la vida, prolóngala lo más posible hasta que Dios decida. Ahora, acá cuando dicen que desencarnar no es lo mismo que morir, ¿qué nos quieren decir? Tu cuerpo físico se destruye con la muerte, muere, pero tu espíritu sigue vivo. Pero muchas veces el suicidio se queda ligado por un lazo fluídico, se queda ligado a su cuerpo. El espíritu puede ver lo que, no solo ver, sentir lo que le sucede al cuerpo, porque como te quitaste la vida, transgrediste la ley divina, no puedes partir hacia un sitio, un lugar bonito, a reencontrarte con tus familiares que ya están en el mundo espiritual. No, te quedas encadenado a tu cuerpo, sintiendo los dolores de ver, por ejemplo, corroerse tu cuerpo. Si te ahorcas, te quedas sintiendo en tu cuello la soga. Si te tiras del precipicio, tú vas a repetir tu muerte. Entonces, has muerto, pero no has desencarnado, porque sigues unido a tu cuerpo material y sigues reviviendo tu muerte hasta el tiempo que Dios disponga. Así es, por eso Divaldo propone que hagamos una reflexión. La vida no me pertenece, pertenece a la causa básica del universo, por todos los afectos que no tuve y por todos los afectos que tendré. Empieza a amar. Este es el propósito esencial de la vida. Enriquécete de luz, porque vivir es el himno de esperanza y de magia que Dios brinda para la felicidad que es posible. Miren, yo creo que en un ratito se me va a cortar. Entonces, si se me corta, Ani despide el programa. Pero, Ani, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues porque la vida tiene un fin muy valioso, ¿no es cierto? Que es progresar, mejorar cada vez como persona, como espíritu inmortal que somos. Purificarnos. Estos dolores nos sirven para purificarnos, para madurar. Como dije anteriormente, nadie vive lo que no debe. Entonces reflexionemos que la vida no me pertenece. Dios me la da, Dios me la quita. ¿No? No es cuando yo decido, es cuando Dios porque no debemos ni siquiera un minuto acortar nuestra vida. Isabel, y para hablar un poquito de este septiembre amarillo, ese movimiento, que qué maravilloso, ¿no? Porque esta es una campaña, ¿de qué es, Isabel? Esta campaña es todo el mes decidiendo el movimiento, una campaña de concientización sobre la prevención del suicidio. Eso fue creado en el 2015 en Brasil y estamos valorando la vida por la Asociación Brasilera de Psiquiatría. Entonces, la primera medida es la educación. Es necesario perder el miedo a hablar el tema sin tabúes. Por eso este miércoles los invitamos a las 7 de la noche al Centro Espírita Joana de Ángeles, que a mí me toca hacer la conferencia sobre el suicidio. Vale la pena vivir. Por supuesto que vale la pena vivir,
porque en el mundo espiritual, si tú sigues tu ciclo de vida, sin suicidarte, te vas a encontrar con tu hijo, tus seres queridos, que se fue antes que tú. Y entonces vas a ver qué maravilloso que te reciba tu madre querida, tu papá, un esposo, un hijo. Qué cosa tan bella. Por eso no te aísle, cambia de hábitos, ten más interés por la vida, no descuides tu apariencia, anda a la escuela, trabaja. Cuando no puedas dormir, no tengas apetitos, que dices preferiría estar muerto, no puedes, busca ayuda, no puedes pensar así. Entonces, sí, Isabel, la mayoría, como hemos dicho ya en el transcurso del programa, de las situaciones de suicidio se pueden resolver recibiendo la ayuda, ya sea de profesionales, de amigos, de familiares, ¿no es cierto? Continuemos luchando por lo mejor. También tenemos que confiar en Dios, en su justicia, en la misericordia de Dios, que nunca nos abandona. Tenemos un espíritu protector, Isabel, nuestro ángel de la guarda, que también está ahí cerca de nosotros. Ora, la oración, que es un arma maravillosa, por eso ama, perdónate y perdona a los demás, para que tengas una razón fuerte para vivir. La gente que tiene vida vacía, que es rencorosa, tiene estas conclusiones del suicidio, pero cuando tú empiezas a perdonar, a amar, vas al centro espírita y sigue con tu catolicismo, con la religión que quieras, pero vas entendiendo que a qué has venido, la ayuda del mundo espiritual viene a ti. Por eso no seamos apegados a la materia. Dijo, por eso, Isa, ¿sí? Discúlpame que te interrumpa, pero dijo también, recuerdo una vez que Divaldo dijo que muchas personas que sufren de depresión podían ayudarse si van a hospitales a visitar personas, a los orfanatos a ver a niños que no tienen quien los mire, que están solitos. ¿Cuántas cosas podemos hacer de buenas? Porque a veces es más cómodo también es estar deprimido, echado, que levantarte y ayudar a los demás. El ayuda al prójimo te va a ayudar a ti. Tú eres la primera beneficiada cuando haces el bien. Por eso no nos cansemos de amar, porque ya no estamos pasando el tiempo. No nos cansemos de amar. Amemos siempre, perdonemos, y nuestro amor empieza con los que nos rodean, que es nuestra familia. Ani, de verdad me quedo feliz con este programa hermoso que hemos realizado juntas el día de hoy. Si usted tiene algún familiar o desea o piensa en suicidarse, busque ayuda y búsquenos a nosotros, que con mucho amor vamos a ayudarlo. Hasta la próxima semana. Ani, despídete. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y yo espero que a través de este programa Voces Espíritas y el conocimiento que brinda el espiritismo, nunca más ninguno de lo que nos ha escuchado en su casa, en su hogar, nunca ve el suicidio como una solución y converse con todos al respecto. Infórmese, por favor. Les mandamos un gran cariño a todos los que nos han acompañado y mucha energía positiva, buenas vibraciones en sus hogares. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. El Centro Espírita Joana de Ángelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú. Radio Bienestar presentó el programa Voces Espíritas, producido por... ¡Disfruta de tu fin de semana!